Me confirman si estamos listos. ¿Me escuchan? Ok. Perfecto. Ya tienen su primera tarea lista para que la puedan trabajar. A ver cómo hacemos esto. Bien, profe. La tarea se encuentra en aula virtual. Sí, exacto. La tarea se encuentra se encuentra en Microsoft, en Teams. ¿Ok? Ya la voy a subir a aula virtual. Pero no tienen que hacerla todavía. Vamos a ver cómo avanzamos el día de hoy. Listos. A ver. Ok, estamos listos. Perfecto. Ok. Bueno, las palabras claves para la clase de hoy son carga sensible, carga latente, infiltración, renovación, y algunas otras palabras claves que se van a ver en el transcurso de esta clase. El tema del día de hoy es cálculo de cargas térmicas sobre climatización, ¿sí? Entonces, antes de revisar este cálculo de cargas térmicas, les voy a recordar que la clase pasada revisamos el estándar 62.1. ¿Este estándar sobre qué trata? Sobre la calidad del aire. Sobre la calidad de aire para la renovación, ¿no? En aplicaciones no especiales. Perfecto. Perfecto, ya vamos a empezar a calificar participación, puntos extras, ¿sí? Y asistencias también. Ok, entonces este estándar 62.1 se refiere a la parte de ventilación, específicamente renovación de aire, calidad de aire interior, para diluir contaminantes, evitar propagación de virus, de bacterias, etcétera, y es parte fundamental del cálculo de carga térmica. Entonces, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Cualquier pregunta que tengan pueden activar el micrófono, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cuál es el propósito del cálculo de carga térmica para climatización? Determinar la necesidad, el pico de cargas térmicas de calefacción y o enfriamiento, ¿sí? La mayor parte de aplicaciones que tenemos en Ecuador, como ya se los he dicho, es enfriamiento o esto le decimos o cooling o aire acondicionado, que lo conocemos normalmente, lo conocemos así, pero ya saben que aire acondicionado es calefacción, enfriamiento, deshumidificación, humidificación, filtración, ¿sí? Entonces, y ustedes como ingenieros conocen que nosotros calculamos o diseñamos para las peores condiciones. Lo mismo sucede en esta área de HVAC. Entonces, ese es nuestro propósito, determinar las cargas térmicas para calefacción y o enfriamiento para las peores condiciones, para poder, ¿cuál es el objetivo? Dimensionar y seleccionar equipos.
Ojo que estamos recién iniciando nosotros, nuestros conocimientos en esta calidad de activos de estándar 62.1. Ahora estamos en el cálculo de carga térmica, de climatización. Vamos a aprender de cálculo de carga térmica, refrigeración, sistemas. Luego de esto, perdón, luego de esta parte aquí va ciclometría. Luego sistemas, hay muchísimos sistemas y etcétera. Entonces es poco a poco van adquiriendo más conocimiento. Y le llamo condiciones de zona, de la densidad de ocupación, número de personas, de la construcción, del tipo de construcción del edificio, ¿sí? Para cargas por conducción, ustedes ya saben que hay, y la ubicación. Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro esta parte, porque si que tengan claro esta parte, porque cuando ya estén laborando, ya estén trabajando y les toque visitar algún proyecto, entonces ustedes llegan al edificio, llegan al proyecto, ustedes tienen que tener en cuenta esto de aquí, ¿sí? Tienen que tener en cuenta porque no todos los datos son claros, como en todo proyecto. Hay cosas que como ingenieros ustedes tienen que asumir, tienen que determinar, pero siempre dentro de los parámetros normales, algo que sea lógico. Entonces, si no tienen densidad de personas, tengo que saber qué tipo de aplicación es. Si no tengo la construcción, el tipo de construcción del edificio, porque el arquitecto no me da las propiedades de los materiales, tengo que asumir, tengo que como ingeniero buscar esta información. Si no tengo la ubicación, tengo tengo que preguntar dónde está ubicado el edificio. Y esto, más que ubicación, también yo aquí le agregaría orientación, ¿sí? Norte, sur, este es importante, ¿sí? Esto de aquí. Preguntas. Entonces, cuando ustedes visiten un proyecto, claro todo. ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es la orientación? Tipos de materiales, cuántas personas hay, a qué temperatura y humedad necesita el proyecto. Todo esto preguntar. Si no saben, se pregunta al encargado del proyecto, como les he dicho. Porque luego llegan a la oficina, van a realizar su cálculo de carga térmica y no saben, van a estar llamando al encargado. Ingeniero, me olvidé de esto. Cuántas ventanas tiene el edificio, qué tipo de ventana es, etcétera. Bueno, espero que esté claro esa parte. Entonces, ¿y cómo empezamos? Bueno, como en las clases anteriores, ya hemos definido el estándar 55 de la RAE, que nos indica las condiciones de confort, ¿sí? Entonces, esto ya lo hemos visto. Confort térmico es la condición de la mente que expresa satisfacción con el ambiente térmico. Entonces, en este estándar 55, que ya lo revisamos, está cómo definimos nuestras zonas de confort y nuestras zonas de temperatura para poder nosotros definir nuestras condiciones interiores de diseño,
¿sí? Entonces ustedes en su proyecto, ¿qué es lo que van a hacer primero? Definir sus condiciones interiores de diseño. Condiciones interiores, aquí se ha borrado, de diseño. Entonces, si es una aplicación no especial, si utilizo el estándar 55, defino mis condiciones interiores. Ojo, no especial, aquí voy a poner otra vez, no especial, por llamarlo así. O si no, utilizan su estándar. ¿Cuál es el otro estándar? De clínicas y hospitales. 170. ¿Estamos bien? A ver, ¿cómo estamos? Ok, tenemos 30 personas. Avancemos un poco. Listo. Entonces definimos nuestras condiciones interiores de diseño, que ya lo revisamos en las clases anteriores, y cuáles son los factores que afectan el confort térmico, también ya lo conocemos: la temperatura, la humedad, velocidad de aire, parámetros personales, el aislamiento de la ropa, el metabolismo, la edad, el género, el peso, la actividad física. ¿Sí? Entonces, todos estos factores nos afectan el confort térmico. Como les expliqué, una persona en un mismo ambiente no tiene confort térmico que otra persona con diferente edad o diferente vestimenta, etc. Entonces, no podemos satisfacer a todos siempre. Entonces, tenemos confort térmico cuando por lo menos el 80% de las personas están satisfechas. Entonces, tenemos que estar claros con esta cuestión. Condiciones interiores de diseño, ya lo revisamos también. Podemos mantener para verano una temperatura de diseño. Normalmente aquí diseñamos con 22, más o menos 1 grado Celsius, ¿sí? Con 50% de humedad relativa, máximo 60% de humedad relativa, aplicaciones comerciales como oficinas, auditorios, escuelas, aulas, residencial, etc. ¿Sí? Hay aplicaciones especiales que ya lo hemos mencionado: almacenamiento de medicina, laboratorios, hospitales, todas las áreas de clínicas, etcétera, que tienen que preguntar qué condiciones necesitamos diseñar. Bueno, normalmente si es en la costa, los mismos parámetros para el verano y el invierno. Si fuera en la sierra, posiblemente van a tener definidos parámetros también para invierno, ¿sí? Esto mínimo, esto es lo importante: la humedad relativa en invierno, ya que aquí utilizamos calefacción y esta humedad no puede bajar demasiado porque provoca irritación en la piel, en los ojos, ¿sí? Velocidad en zonas ocupadas: 50 pies por minuto en enfriamiento y 30 pies por minuto en calefacción. Entonces hemos definido nuestras condiciones,
interiores de diseño. ¿Sí? Condiciones interiores de diseño, dependiendo, obviamente, de nuestra aplicación o de nuestra ubicación. Si es solo frío, si es con frío y calor, o enfriamiento y calefacción. Entonces, esto se refiere a la ubicación. Entonces, condiciones exteriores de diseño consideradas. Esto es para la ciudad de Guayaquil. Tenemos las condiciones exteriores de diseño, 92 grados Fahrenheit de bulbo seco y 80 grados Fahrenheit de bulbo húmedo. ¿Sí? Me imagino que ustedes tienen claros qué es bulbo seco y qué es bulbo húmedo, pero esto lo vamos a ver a mayor detalle en las siguientes clases cuando hablemos sobre psicometría. Altura, esto normalmente Guayaquil está a 4 metros o sobre el nivel del mar. ¿Sí? Latitud, longitud. Ok, entonces definimos nuestra ubicación, condiciones exteriores del diseño, condiciones interiores. Ojo, estas condiciones interiores de diseño, ustedes la pueden definir dependiendo de su proyecto general o específica para cada área. ¿Sí? Normalmente cuando es un hospital o algún otro proyecto, definimos una condición de diseño para cada zona y tenemos una tablita completa de temperatura y humedad. ¿Preguntas? Sí, profesor, buenos días. Sí, dígame. ¿Esas condiciones de diseño son las condiciones actuales por ejemplo, del edificio, de la habitación, o son las condiciones a las que vamos a diseñar? Los requerimientos. A ver, un segundito que... Ay, perdón. Tengo el audio bajo. Ahora sí escucho bien. Que si esas condiciones interiores y exteriores son las condiciones actuales o son los requerimientos a los que vamos a diseñar. Ya, las condiciones exteriores son las condiciones dependiendo de la ubicación del proyecto. Si es Guayaquil, Quito, Cuenca, etcétera, ¿sí? Las exteriores son las condiciones del ambiente, por así decirlo. Y las condiciones interiores son las condiciones a las cuales ustedes van a diseñar. Ustedes van a calcular su carga térmica y van a calcular su carga térmica para llegar a estas condiciones interiores que ustedes definen, ¿sí? De temperatura y humedad. Entonces, si ustedes disminuyen el set point que se le llama o la temperatura interior de diseño, la carga térmica va a ser mucho mayor porque tienen que llegar a una temperatura más baja. Si ustedes disminuyen la humedad relativa que necesitan en la zona, la carga térmica calculada va a ser mucho menor porque necesitan deshumidificar más el aire. ¿Cómo se deshumidifica? Enfriando el aire, que son control de humedad. Entonces, por eso existen los estándares, para poder definir condiciones adecuadas y no venga un ingeniero y diga quiero diseñar un dormitorio a 18 grados, ¿entiendes? 18 grados estamos fuera de parámetros de confort, puede ser que para él esté bien, pero si es un hotel no vamos a diseñar todas las aulas, todas las habitaciones a 18 grados. El encargado del proyecto nos va a decir, estoy consumiendo mucha energía porque con 18 grados interiores nos va a salir demasiada carga térmica, equipos muy grandes, lo que se refleja en consumo de energía eléctrica. Entonces, el estándar 55 nos guía para poder definir esas condiciones interiores normales o adecuadas para nosotros poder calcular la carga térmica y que no esté sobredimensionado, que no esté fuera de los parámetros lógicos y que no estemos consumiendo mucha energía eléctrica. Entonces, esos son los objetivos. Pero nosotros
Nosotros especificamos las condiciones interiores de diseño que van a ser el inicio de nuestro cálculo de carga térmica, y las condiciones exteriores de diseño ya vienen por default según la ubicación. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Entonces, déjenme mostrarles, ya que estamos aquí, déjenme ver. Aquí estamos. Bueno, luego seguimos con esa parte para no saltar. Entonces, para eso existen los estándares, para nosotros tener una guía, que nos ayude a definir o nos ayude a empezar nuestro cálculo de carga térmica o todo lo necesario. Es igual, el estándar 62.1 es la guía para nosotros poder calcular la renovación del aire sin sobredimensionar los sistemas. Porque si nosotros decimos, ok, quiero cumplir con todo, no quiero tener contaminantes en mi zona, voy a diseñar 100% aire fresco. Pero ¿qué significa 100% aire fresco? Que voy a tener que tratar un aire del ambiente que está con alta temperatura y alta humedad. Entonces voy a consumir muchísima energía para llevar ese aire a condiciones adecuadas para ingresarlo en el ambiente. Entonces el estándar 62.1 nos dice las tasas mínimas de renovación de aire para yo poder diluir contaminantes, etc. ¿Sí? Entonces siempre definimos las condiciones interiores y las exteriores vienen por default según la ubicación. Entonces, bueno, vamos a ver algo de calefacción simplemente para abarcar esto. Entonces, tenemos las pérdidas de calor se producen por el edificio, como le dicen ellos, ¿sí? Si pérdida de calor por ventanas, por techos, por paredes y por piso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que gobiernan estos pérdidas de calor? Son por conducción. ¿Cuál es la transferencia de calor por conducción de una superficie? El, el área por el coeficiente global de transferencia de calor por el delta T. Temperatura 1, temperatura 2. Conducción, temperatura 1, temperatura 2. ¿Sí? Por el área y por el coeficiente global de transferencia de calor. En esto ustedes, yo sé que son expertos, que ya han tomado la materia de transferencia de calor. Igualmente por el piso, el perímetro, por el coeficiente de transferencia de calor del piso, por el delta T. Y para las ventanas tenemos otra fórmula que la vamos a ver. Para las ventanas la misma, por conducción, aquí está. Paredes, techo y ventanas. ¿Sí? Todo es carga por conducción. Entonces, para el piso es el coeficiente de pérdida de calor de la construcción por el piso. ¿Sí? Todas estas tablas, por ejemplo, principalmente de este coeficiente de calor de piso, está publicada en la información técnica de ASHRAE. Las unidades vienen en BTU hora, por pies, por grados Fahrenheit, o ustedes pueden encontrarlo en otras unidades. Sí, calorías, metros, grados Celsius. Coeficiente global de transferencia de calor del material, como dice aquí, depende del material, BTU horas, pies cuadrados, grados Fahrenheit. Entonces, como les había dicho anteriormente, nosotros como ingenieros tenemos la mala costumbre de mezclar las unidades, ¿sí? Sistema internacional, sistema inglés, pero
En aire acondicionado es particular porque nosotros normalmente estamos utilizando BTUs, utilizamos metros, utilizamos grados Fahrenheit en algunas cuestiones, utilizamos grados Celsius, utilizamos libras, utilizamos kilogramos. Entonces, todo debe estar muy claro, todo tiene que estar muy claro para no confundir, ¿sí? Entonces, por conducción tenemos estas fórmulas generales que ustedes ya la conocen. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Profesor, una pregunta. ¿Qué, ¿Sí? ¿qué significa roof? El techo o Techo. la losa, ¿sí? Ah, ok, gracias. Sí, el techo o la losa. Ojo, pero ojo que el piso, o no sé cómo le llamen, pero el piso, esto se utiliza siempre y cuando estemos analizando este, planta baja, ¿sí? O un piso que tenga, por ejemplo, un edificio que tenga aquí, pongámosle como que fuera de 4 pisos. Planta baja, piso 1, piso 2, piso 3. Entonces, por ejemplo, si estamos analizando la planta baja, tenemos pérdida de calor por el piso, ¿sí? ¿Ok? Si este piso es una bodega, entonces aquí también tenemos pérdida de calor o transferencia de calor, ¿sí? Del cuerpo más frío al más caliente. Si este piso está climatizado y este no, entonces tenemos una pérdida aquí por el piso. Pero si este piso está climatizado y este piso está climatizado, ahí ya no tendríamos esta pérdida, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo claro, ¿sí? Sí, profesor, muchas gracias. Perfecto. Eso también le llamamos como particiones. Cuando ustedes utilicen su software de cálculo de carga térmica, ustedes van a tener una parte donde va a estar particiones. Particiones se refiere a esos espacios compartidos, ¿sí? Donde no tienen climatizado. Entonces hay una pérdida de calor por conducción por paredes. Por ejemplo, este es un pasillo típico, no está climatizado y aquí tienen una oficina. Entonces, aquí esto es fachada, aquí está el sol, aquí tienen transferencia por calor por solar, pero esta pared aquí es partición. Entonces tenemos temperatura 2, temperatura 1. O hay una pérdida de calor hacia el pasillo. Entonces eso sería una partición. Listo. Ingeniero, y solo se tomaría esa parte de la pared. Claro, claro. Solo la parte de la pared que está expuesta. Porque puede ser que aquí, por ejemplo, tengan aquí una oficina 1, una oficina 2. Entonces, esta parte de la pared sería la partición para esta oficina. Y si esta es oficina 3, si está climatizada, esta ya no es partición. Porque en teoría, si son oficinas, todas las tengo a 22 grados. ¿Sí? Dependiendo también. Entonces, a ver, no es que todo es algo, una regla a seguir, ¿sí? Entonces, ustedes como ingeniero, y mientras vayan adquiriendo más experiencia, ustedes van a ir dándose cuenta o tienen que relacionar las cosas. Por ejemplo, yo no sé si esta oficina trabaja al mismo horario de la de acá, ¿sí? O, o todas trabajan al mismo horario, o si este tiene un equipo independiente, esta tiene otro equipo independiente, o un solo equipo suministra aire a todas las oficinas. Entonces, todo eso vamos a ir aprendiendo, pero la idea de partición es de un espacio no acondicionado a otro, ¿sí? Y solo se toma en cuenta, por así decirlo, ese espacio compartido.
¿Claro? Eso es cuando ustedes realizan su cálculo de carga térmica, no tienen que olvidarse de las particiones. Porque puede ser que ustedes tengan están haciendo un cálculo de carga térmica de una fábrica, ¿sí? Y normalmente en las fábricas tienen sus bodegas inmensas y en una esquina oficinas. Y aquí tienen sus oficinas, tienen un pasillo, tienen oficinas, tienen un auditorio, acá tienen oficina de gerencia. Entonces, todas estas paredes de aquí, toda esta pared de aquí, sería una partición. Y todas las de acá serían por solar. ¿Sí? Preguntas. Y tienen que definir cuál es su norte, cuál es su sur, etc. ¿Sí? Entonces, esta carga de aquí la da la orientación y la ubicación. Listo. Perfecto. ¿Estamos claros? Avancemos un poco. Una consulta, disculpe. ¿Sí? El delta de temperatura que estaba en la fórmula es la temperatura del cuarto o de la superficie. Del cuarto. Ojo que, ojo que estamos nosotros analizando. Nosotros estamos analizando, como les digo, nosotros tenemos una zona, ¿no? Estamos analizando climatizar esta zona. ¿Sí? Climatizar esta zona. Entonces, en teoría, a ver, por conducción, en teoría la superficie va a estar a la misma temperatura de la zona, ¿sí? Si me preguntas por la fórmula, ¿sí? Entonces, pero la temperatura que cogemos es la temperatura interior y la temperatura exterior. En teoría la superficie va a estar a la misma temperatura si es por la fórmula. Pero lo que les iba a explicar es que nosotros estamos analizando climatizar esta zona. ¿Y cuál es el objetivo? Tratar este volumen de aire. Ojo, nosotros estamos manejando aire húmedo que se le llama. Entonces, ese volumen del aire es el que lo vamos a tratar. Y tratar este volumen de aire tiene carga sensible, carga latente. ¿Sí? Que al inicio va a estar con una temperatura alta y una humedad alta. Lo vamos a tratar para nosotros acondicionarlo, por eso se llama aire acondicionado, a una temperatura adecuada y a una humedad adecuada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacemos. Pero si es por la fórmula, la temperatura de la superficie va a ser en teoría la misma de la zona. ¿Sí? ¿Está claro? Ingeniero, yo tengo otra pregunta. La temperatura a la cual nosotros diseñamos asumimos la parte de afuera, ¿es la temperatura más crítica que yo voy a tener o una temperatura promedio, por Del ejemplo? ambiente, Ajá, la del ambiente. ya lo vamos a definir. Ya lo vamos a definir enseguida, ¿sí? Ya. Ya, perfecto. Todas esas preguntas están muy bien. Ya voy a ir anotando a todas las personas que están participando, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo. Vamos a diseñar este auditorio de aquí, ¿sí? Vamos a diseñar este auditorio de aquí. Tenemos la orientación. Entonces tenemos nada más. Nos dan este plano, nos dan esta orientación y me dicen está ubicado en Guayaquil. Obviamente con este plano me dan un plano de cortes, ¿sí? Un plano arquitectónico de cortes y también yo debería solicitar un plano eléctrico para conocer la ubicación de la luminaria y poder también calcular la carga por iluminación. Entonces eso es importante. Ojo, miren lo que estoy necesitando. El plano o el área, la orientación, los cortes, la parte de iluminación, ¿sí? La ubicación. ¿Está claro? Entonces, en este plano, si esto es, Profesor, una pregunta. ¿sí? ¿Para qué sirve especificar la parte de la electricidad, lo que escribió abajo de cortes?
Sí, esto simplemente no es electricidad, sino la iluminación, ¿sí? Iluminación. Pero ¿para qué Ya, sirve especificar eso? ya. Por ejemplo, la iluminación. La iluminación, si yo pido un plano eléctrico, aquí va a venir dibujado cuántas lámparas tengo, ¿sí? Cuántas lámparas LED, cuántas luces LED, o lo que sea que vayan a iluminar esta zona. Entonces yo con esos números de lámparas, yo ya voy a tener mi carga interna por iluminación. Recuerden que también genera calor. Entonces eso es parte de mi carga térmica interna, ¿sí? Pero si yo no tengo un plano yo no conozco el número de lámparas, yo tengo que asumir un factor de iluminación interno para un auditorio, que también hay tablas, ¿sí? Pero mucho más preciso va a ser su cálculo de carga térmica si ustedes ya conocen cuántas lámparas van a instalar y cuáles son las características técnicas de esas lámparas. Ya lo vamos a calcular, pero para eso es lo que yo necesito, ¿sí? Profesor, Dígame. y por ejemplo, si estuviéramos analizando una oficina, deberíamos considerar también las computadoras y todo eso, ¿verdad? Correcto, Como correcto, carga. correcto. Así es, carga interna, ¿sí? Eso se Ah, llama ya. carga por equipos Todos los eléctricos. equipos eléctricos. Ah, ya. Correcto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si este es una bodega, si esta es una bodega, ¿sí? Y no está climatizada, entonces aquí yo tendría una partición, aquí tenía una partición, ¿sí? Profesor, pero por lo general las bodegas no se las climatizan. Correcto. Entonces tendría por eso este sería una partición y es una partición, porque en teoría ustedes van a climatizar esto a una temperatura que va a estar más fría que la de acá adentro y van a tener una pérdida de calor de la temperatura más fría a la más alta. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Y por ejemplo, en ese plano no se ve la carga térmica, perdón, la carga por iluminación. O especifica ahí que hay focos Claro, iluminados. aquí no lo tengo en este plano. Ah, ok, no la En el ejemplo que vamos a revisar ya lo especifica. Y en la tarea que yo les he subido, yo les puse la parte de iluminación, ¿sí? ya, listo, profe. Sí, perfecto. Entonces, todo eso ustedes tienen que preguntar. Así como me preguntan en este momento, ustedes reciben un plano de un ingeniero y le dicen, ingeniero, ¿y la iluminación? ¿Qué tipo de lámparas van a colocar? Porque no es lo mismo colocar lámparas luces LED que utilizan ahora que incandescentes, ¿sí? O otro tipo de lámparas. Entonces, tienen que preguntar todo eso. O aquí, ingeniero, ¿esta bodega va a estar climatizada? O, 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 por ejemplo, una vez nos tocó diseñar un auditorio y ellos tienen una carga por iluminación, ¿sí? Normal. Evento normal, una conferencia, etcétera. Pero ellos en ese auditorio realizan la graduación de unos estudiantes, ¿sí? Entonces, cuando realizan esa graduación de estudiantes, llega la prensa y la prensa llega con sus lámparas inmensas, ¿sí? Unas lámparas que colocan por aquí, colocan por acá, ¿sí? Entonces, esa iluminación genera muchísima carga térmica. Entonces, para ese auditorio en específico, el dimensionamiento de los equipos debía considerar esa carga térmica adicional. ¿Sí se dan cuenta? Entonces hay que preguntar, hay que saber cómo va a operar la operación del edificio, etcétera. Entonces, porque si no hubieran considerado esa carga térmica adicional, que igual no es siempre, entonces en ese evento específico va a estar todas las personas con temperatura alta, digamos, en desconfort, ¿sí? Entonces va a haber un problema. Entonces, para ese caso se coloca un equipo adicional de respaldo que funcione simplemente cuando sean esos eventos específicos. Eso ya es la operación del edificio o la parte de operación que también hay que tener en cuenta. No, Profesor, ¿sí?
Disculpe una pregunta. Usted dijo que si no me dan el plano eléctrico, hay tablas donde está tabulado para auditorias la Así carga es, térmica por iluminación. Y exacto. Por ejemplo, esas en este tablas que... proyecto, sí, Esas esas tablas... tablas están en Array, Ah, ya. Gracias. sí, esas están en el Array, en el Handbook. Si ustedes aún no son socios de la RAE, sí, sí saben que existe ¿cómo se llama? La asociación en la SPOL, ¿no? Sí, claro, profe. De Sí, estudiantes. Si no sí, son sí. socios aún de la RAE, yo sí les recomiendo porque la tarifa como estudiantes es muy baja y ustedes adicional, ya cuando se gradúan, van a pasar como asociación YEA de estudiantes, ¿sí? Y esto van a pagar por un periodo, si no me equivoco, de 3 años, no sé, mucho más bajo que como profesional, porque cuando uno ya es profesional, la tasa de afiliación es mucho más alta. Entonces, ustedes al ser socios ahora como estudiantes, cuando terminan la sociedad como estudiantes, pasan como YEA a una tasa preferencial. Entonces, pero si nunca fueron estudiantes, van a ir directo a profesional y eso es una tasa muy alta. Entonces, es muy importante porque la asociación sí se maneja en Ecuador, están las normas, tienen acceso a la información, tienen acceso a capacitaciones y conferencias, capacitaciones online y aparte certificaciones, ¿sí? Que siempre es importante para todo aspecto profesional. Listo, entonces avancemos, perfecto. Entonces, tenemos este ejemplo, vamos a calcular la carga térmica para este proyecto, ¿sí? Entonces tenemos esta área específica, entonces lo más fácil para calcular como ejemplo de la primera parte, ¿sí? Vamos a calcular todo, pero de la primera parte vamos a transferencia de calor por conducción de paredes, ventanas, techo y piso, asumiendo que esta está en planta baja. Entonces el delta T, que su compañero nos preguntaba, la temperatura exterior, temperatura interior, en este caso estamos en un ejemplo de calefacción, la temperatura exterior es muy fría, esto no es que suceda en Guayaquil, ya lo vamos a revisar, pero simplemente es por el ejemplo, ¿sí? La pared de la superficie, la temperatura es 55 como ejemplo, entonces tenemos un delta T de 40, el mayor, ¿sí? 49.3 grados Fahrenheit, de pared, etc. ¿Sí? Entonces tenemos el área condición, en pies, esto es en pies, ¿sí? Solamente como ejemplo. Entonces tenemos paredes, ventanas, techos, es área por coeficiente global de transferencia de calor por delta T. Entonces en paredes tenemos la altura, esto sería la altura, ¿sí? 13.5 pies. Ojo que también esto es importante. Por ejemplo, esto es importante y siempre sucede. Ustedes van a una edificación y no miden la altura. Entonces toca asumir, yo qué sé, 2,40 metros. Normalmente son la altura de las paredes, ¿no? 2,40 metros. Pero no siempre. Entonces todo es como les decía, tenemos que tener criterio para nosotros poder definir ciertas condiciones o parámetros que no los tenemos claros. Entonces puede ser que sea la altura de la pared 3 metros, ¿sí? Etcétera. Entonces esta es la altura. Tenemos las superficies que vamos a analizar, 40 pies, 50 pies. Tenemos esta pared pequeña, 40 pies, va 7 pies. Tenemos 40 pies la de acá. Y todo lo de acá no se ha considerado porque esto debe ser por puertas, o prácticamente, ojo, que aquí te está considerando en el ejemplo, las paredes te está asumiendo, o más claro, no se está asumiendo, sino se considera que todo esto de aquí está climatizado, ¿sí? ¿Sí? Todo está climatizado. Entonces, estas paredes de aquí
no me estarían generando carga térmica, ¿sí? Entonces la que considero son estas, esta de aquí y esta de aquí, con esta, ¿correcto? Entonces estamos acá. Estas paredes me están generando carga térmica, ¿sí? Pero, bueno, yo no consulta. Tenemos el ancho, sería 40 por 57, el área del techo total, el área de las paredes, de las ventanas, no hay ventanas, ¿sí? No hay ventanas, 0. El área del piso sería el perímetro, ojo, aquí es perímetro, sería el perímetro 40 más 57 más 40 y 57. ¿Sí? Entonces tenemos definidos en la primera, el área. Coeficiente global de transferencia de calor, ¿sí? Para paredes, para techos y para ventanas. En este caso no hay ventanas, ¿sí? Entonces tenemos que para esto también es importante, ¿esto qué era? El tipo de construcción. Entonces esto ustedes luego con mientras vayan avanzando, ustedes van a tener tablas, ustedes van a tener una tabla con construcciones típicas. Para paredes ustedes pueden definir paredes con ladrillo enlucido en las dos caras, o pueden tener paredes con gypsum, ¿sí? Paredes con bloque, que le llaman aquí enlucido en las dos caras, paredes con aislamiento térmico, ¿sí? Y bloque enlucido en las dos caras. Entonces todo eso es ustedes con su experiencia luego van a tener estas tablitas definidas y van a tener los coeficientes globales de transferencia de calor claros, ¿sí? ¿Preguntas? Profesor, Profesor, una pregunta. Por Dígame. ejemplo, si tuviera la pared que no la consideró en este caso, es porque están climatizadas a la misma temperatura, pero si hubiera una diferencia de climatización, por ejemplo, en la interior del auditorio la temperatura debería ser 22, pero la parte exterior sería 18, por ejemplo. Entonces ahí sí habría que considerar, ¿verdad? Esa pared como transferencia de calor. Claro, claro. Es como el ejemplo de la bodega. Entonces ahí sería una partición. En el software de cálculo de carga térmica, por ejemplo, les pregunta, ok, considero esta partición, les pregunta cuál es la temperatura mínima y la temperatura máxima de la partición y les calcula la ganancia de calor, ¿sí? O la pérdida de calor en esa zona, en esa partición. Entonces, obviamente aquí no la considero porque estaría supuestamente aquí 22 grados y acá 22 grados. Correcto, ¿sí? Ya, gracias, profesor. Perfecto. Entonces, coeficiente global de transferencia de calor, ya con su experiencia luego ustedes van a tener el techo, también depende si es un techo de steel panel, si es una losa de concreto, si es una losa, yo qué sé, un techo de zinc, sin aislamiento, o es con aislado, con poliuretano, etc. Entonces hay muchas configuraciones y tienen que tener una tablita con los valores típicos, ¿sí? Entonces aquí se está considerando simplemente, y estas tablas, estos de aquí, depende de la construcción, como les indiqué, y esto está en las tablas de la RAE. Pérdida de calor para construcciones. Entonces aquí les dicen un valor dependiendo del tipo de construcción, ¿sí? Si es aislado con un tipo de aislamiento, con R5, R5.4, etc. O no aislado, si es puro concreto de pared con ductos cerca del perímetro. Metal, stuck, wall, estuco, ¿sí? Entonces aquí les dicen, miren, 1.0, 0.53, 2.11, 0.72. Entonces en este caso es con aislamiento, es 0.53 BTU hora pies por grado Fahrenheit. La de acá es BTU horas por pies cuadrados por grado Fahrenheit, que es el delta T, ¿sí? Entonces, ¿está claro? ese que hay una consulta. Buenos días. Sí.
Perdón, sí. Sí, quería una consulta. ¿El material común con que se fabrican las paredes aquí en el país sería el primer caso? Metal Stud con estuco. Ya, este es para el piso, ¿sí? Pero para las paredes normalmente este valor está por 0.0, si no me equivoco, 0.039, algo así, ¿sí? Esto es para una pared normal de bloque enlucida ambas caras, ¿sí? Ya, y en comparación con una, imaginemos que existe paredes de vidrio. Ya, eso Algún sería ventana. ya, Esto sería como una ventana y esto tiene otra aplicación, ¿sí? Eso tiene que ver el factor del vidrio, coeficiente del vidrio. Un vidrio siempre es 1. Hay otros vidrios con cámara que tienen vidrio, tienen aire y tienen vidrio. Entonces esto va, ¿sí? Obviamente, ahí ya es un aislamiento. Entonces, eso tiene que ver ya con las ventanas, porque si es una pared interior, sucede lo que su compañero nos preguntaba. Si está en la misma temperatura, no sería partición. Si están diferentes, no, igual en una construcción ustedes saben que no voy a poner acá, por ejemplo, no voy a poner aquí, ¿qué les puedo decir? Si esto es una bodega, no voy a poner aquí una pared de vidrio, ¿no? Entonces no es que sucede tan común eso en particiones. En particiones que serían con diferentes temperaturas. No sucede de poner vidrios, sino ya sería una ventana. Sería como una ventana, ¿sí? ¿Está claro? sí, claro. Y una última consulta. Por ejemplo, imaginemos que quiero comparar. Tengo que hacer un cuarto rodeado de, yo le llamo así, paredes de vidrio. Y un Ok, cuarto, sí, y otro cuarto normal, comparando con otro edificio, unas paredes normales, con bloques, el recubrimiento, en este caso el estuco. Si hablamos de carga térmica, ¿en cuál de los yo debería considerar que voy a ocupar mayor carga térmica? ¿Eso influye en el cálculo de carga térmica? correcto, sí influye totalmente, porque ustedes, por ejemplo, depende, por eso les digo, depende si el cuarto es interior o, por ejemplo, ustedes tienen este edificio, ¿sí? Y aquí tienen una oficina. Y si esta pared y esta pared, ¿sí? Está directamente al sol y esta pared, la mayor parte es de ventana, la mayor parte es de ventana, entonces aquí van a tener una carga térmica elevada. Pero si en la misma construcción esto es de concreto y tienen una ventana pequeña, la carga térmica se va a hacer menor. Pero depende también del tipo de vidrio, si es con cámara, si es sin cámara, pero siempre con vidrio. La carga térmica, ojo que una de las cargas térmicas principales es la solar. Entonces, la carga térmica va a ser mucho mayor, sí influye totalmente, ¿sí? Sí influye totalmente. Por eso es que por ejemplo, hay oficinas que hacen todo esto de vidrio y, por ejemplo, todo esto de vidrio y calculan la carga térmica para esta oficina 7.5 toneladas. Para la misma oficina, donde esto sea de concreto y tenga una ventana normal y la pared de concreto, puede ser que la carga térmica sea 5 toneladas. Entonces, esto va a estar consumiendo, ¿qué les puedo decir? $120 al mes de energía eléctrica. Esto va a estar consumiendo $80 al mes. Entonces, todo se refleja en la eficiencia energética. Dinero, a la final todo es dinero, ¿sí? Consumo de energía. Entonces, nosotros en Ecuador, las construcciones que les puedo decir son normales, por así decirlo, son normales. Pero si ustedes van a otros países, ustedes van a darse cuenta que muchas construcciones son las paredes muy anchas, tienen aislamiento interno, tienen vidrios con cámara, todos tienen vidrios con cámara, tienen el techo aislado, todo eso para disminuir la carga térmica y para gastar menos dinero en el aire acondicionado. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, claro, gracias. Perfecto.
Entonces ya tenemos esto solamente como ejemplo, ¿sí? Entonces aquí están los valores para varios productos, y como dice aquí, valor global de transferencia de calor. Aquí están, miren, para vidrios, para doble vidrio con doble vidrio, etcétera. Miren, aquí está. Profesor, Puertas. ¿cuál es el de Gibson? Disculpe. El de Gibson, ¿qué? El coeficiente. Sí, el coeficiente. Ahí sí no sé. Tendríamos que chequearlo en las tablas de la RAI, ¿sí? Y no lo tengo ahora en la mano. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de configuraciones de vidrio y diferentes tipos de valores de coeficiente global de transferencia de calor. Como un vidrio normal es 1, sin aislamiento, vidrio simple, si ven cómo está acá. Pero si ustedes ya van poniendo un mejor vidrio, doble vidrio con cámara, ¿sí? Miren cómo se bajan los valores, aislados, dice. Entonces, esto influye totalmente en el cálculo de carga térmica. Entonces, también para techos, ¿sí? Ustedes miren, tienen membrana, concreto, aislado con bloque de 4 pulgadas, ¿sí? Aislado con R30, tenemos un coeficiente global de transferencia de calor de 0.0299. ¿Sí? Entonces, todo esto está aquí, miren. Perfecto. Entonces, asimismo, miren, valores promedios de coeficiente global de transferencia de calor para paredes con aislamiento uniforme. Esto es sobre la base, eso es para el techo, me imagino que para el perímetro. Entonces, ustedes en su software, esta gráfica, para los que ya han utilizado el software del Hub, que ya lo vamos a ver más adelante, este es un software comercial. Ustedes van a definir su tipo de construcción, ¿sí ven? Entonces, todo lo que estamos aprendiendo ahora, ustedes tienen que tenerlo claro cuando realicen su cálculo de carga térmica para dos cosas. Para saber cómo ingresar los datos y saber que los datos ingresados están correctos, ¿sí? Y que lo que está calculando es el software está correcto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, miren, aquí está Jigsaw, mira, si ves. Dice el espesor, la densidad, bueno, valor de aislamiento, el peso. Si tú haces una combinación, tú defines tu pared en este software Hub, que se llama así, o dentro del Hub que está el block load, que es el que en realidad calcula la carga térmica. El Hub es como el simulador y el block load es el de cálculo de carga térmica. Tú tienes que ingresar tus parámetros de construcción, es decir, las paredes, el techo, el tipo de ventana, etc. Entonces aquí tú defines tu pared, puedes ponerle pared 1, puedes poner pared 2, todas las paredes que vayas a utilizar en el proyecto, porque puede ser que las paredes externas sea de concreto, la pared interna sea de gypsum, ¿sí? Entonces aquí dice, mira, tienes gypsum, tienes un espacio de aire, tienes un concreto, tienes un ladrillo. Depende tú cómo defines. Aquí puedes hacer varias configuraciones. Y te va a salir un coeficiente global de transferencia de calor que lo utilizas en tu proyecto. ¿Está claro? Ojo que este ejemplo obviamente aquí no está, no puede tener todo mezclado, ¿no? Profesor, ¿ese software es libre? Sí, es libre. Ah, ok. Sí, es así. Se llama así, BlockLoad. Esto es de, sí, Hub. Listo. También hay el otro software que se llama Elite o Elite, que también es un software de cálculo de carga térmica, que son los dos software más utilizados. Este de aquí sí tiene pago.
o compra de licencia. Pero todos funcionan similares. Igual, ojo, que igual nosotros calculamos esta carga térmica, pero como ingenieros, nosotros, como les decía, revisamos que toda la información arrojada sea correcta. Entonces nosotros ya con nuestra experiencia, por ejemplo, yo tengo un área de, ¿qué les puedo decir? Tengo un área de 12 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, yo hago mi cálculo de carga térmica, utilizo este software, ingreso mis paredes, mis ventanas, mis techos, y me sale que necesito, aquí necesito 5 toneladas de refrigeración, me dice el software. 5 toneladas de refrigeración son 60.000 BTUs. Ahora, entonces digo, yo como ingeniero digo, 12 metros cuadrados, 12 metros cuadrados es mi habitación, ¿no? 12 metros cuadrados. ¿Por qué me sale 60.000 BTUs? ¿Por qué? 60.000 BTUs, para que ustedes tengan cuenta, normalmente estamos en la costa. ¿Qué les puedo decir? Todo tiene que hacerse su cálculo de carga térmica, pero ustedes van a ver, van a escuchar muchas veces que los ingenieros dicen, no, ponle 800 BTU por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, dependiendo, por darles un valor, pueden ponerle de 650 a 800 BTU hora por metro cuadrado, o BTU por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, ustedes dicen 12.000 por 800, esto me va a salir alrededor de 1 tonelada de refrigeración. ¿Por qué me sale 5 toneladas? Entonces ahí viene su análisis como ingeniero, que los resultados de este software sean algo lógicos, ¿sí? Sean correctos. ¿Está claro? Ojo que esto no es que se aplica siempre, solamente le estoy dando una referencia por aplicaciones comerciales. Y que no sea como su compañero les preguntó, una oficina con todo el perímetro de vidrio. Eso ya requiere un análisis más detallado, ¿sí? ¿Está claro? Sí, Perfecto. ingeniero. Otra ¿Sí? consulta. Es el caso de un cuarto de un rango, y en el caso de que fuese una casa normal, la carga térmica en general, ¿cuánto sería? Por dar un valor. Sí, digamos, esto pueden 650, 800. Para una casa normal, una oficina normal, una sala normal, con altura menor a 2.4 metros, con con ventanas normales, etcétera. No, pero ojo, no es que es una regla, simplemente es un parámetro para que ustedes como ingenieros analicen sus resultados y digan, estamos dentro, pero el valor real lo da el cálculo de carga térmica, ¿sí? ¿Sí? Pero es como ingenieros tengan un parámetro, un rango en que guiarse, ¿sí? Listo, perfecto. Entonces, hemos definido nuestras paredes, nuestras ventanas, nuestro techo, nuestro piso. Ventanas no hay, en este caso particular, simplemente como ejemplo inicial, pero ya vamos a hacer un ejemplo totalmente completo. Entonces tenemos el área, coeficiente global de transferencia de calor, delta T, por los BTU hora que me está generando. Área, coeficiente global de transferencia de calor por delta T, totalmente lo que me está generando. El piso total, pérdida total o el carga total del área, 12.678 BTU hora. Ojo que aquí sucede lo mismo. Sucede lo mismo. En este ejemplo de aquí, estoy asumiendo que el edificio es un solo piso, tiene solo planta baja y tiene pérdida por piso y tiene pérdida por losa. Si fuera el ejemplo de aquí y estuviera calculando este piso,
aquí no aplicaría lo de techo. ¿Sí? Porque aquí este cuarto está condicionado y este está condicionado. Entonces, en ese caso, este parámetro también sería 0. ¿Sí ven cómo se acorta todo? Tienen que definir muy bien su cálculo. ¿Está claro? Algo puse. Profesor, un mal dimensionamiento con respecto a las cargas térmicas, tanto de refrigeración, de climatización como calefacción, puede influir bastante en el consumo eléctrico de lo que se está diseñando para, no sé, oficinas. Claro, claro. Todo por eso le digo, si ustedes calculan mal, significa que son malos ingenieros. Y si calculan mal, están perjudicando al cliente. ¿Por qué? Porque al cliente suceden dos cosas. A ver, primero que sobredimensionado no funciona. ¿Por qué? Porque si ustedes sobredimensionan un proyecto, vienen problemas de humedad. Aquí en climatización es un poco muy complicado, ¿sí? Ustedes están aquí jugando con el confort térmico de personas, ¿sí? De personas. Y ustedes saben que esto de aquí es muy complicado. Entonces ustedes no pueden suministrar muy frío, ni muy caliente, ni a tanta velocidad, ni mucho ruido, etcétera, etcétera. Porque todas las personas reclaman, ¿sí? Todos reclaman. Entonces, ustedes aquí hay que tener mucho, ¿cómo les puedo decir? Tienen que ser prácticamente precisos en qué es lo que están haciendo, porque ustedes no pueden sobredimensionar. Sobredimensionar vienen problemas de control de humedad, vienen problemas de control de temperatura, vienen problemas de consumo eléctrico, vienen problemas de costos de equipos, ¿sí? Vienen problemas de costos de instalación. Entonces, por ser malos ingenieros, están perjudicando totalmente al cliente y a la final pierden el cliente porque lo que están haciendo no funciona, ¿sí? Entonces, tiene que estar calculado adecuadamente todo. ¿Está claro? Entonces, no pueden ni quedarse bajos ni sobredimensionar. Tiene que estar adecuado. ¿Correcto? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Listo, entonces aquí tenemos la carga de este ejemplo, simplemente como un ejemplo inicial. Y ahora vamos a lo que nos interesa. Sí, entonces aquí vamos a hacer nuestro análisis global de cálculo de carga térmica. ¿Sí? Vamos a hacer cálculo de carga térmica para climatización. Luego vamos a Luego vamos a hacer cálculo de carga térmica para refrigeración y con eso ustedes podrían diseñar un proyecto completo, ¿no? Un proyecto completo en una fábrica, en una industria, en una oficina, etcétera. Listo. Déjenme que estaba revisando. Ok, perfecto. Entonces, aquí viene todo lo que nos preguntó su compañera, que nos preguntaron sus compañeros, ¿sí? Entonces, definimos, tenemos cargas internas, tenemos cargas externas, ¿sí? Tenemos carga sensible, carga latente, ¿sí? Y tenemos la carga total de enfriamiento, que esto es lo que vamos nosotros a calcular. Dentro de la carga sensible y de la carga latente tenemos cargas internas y cargas externas. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las cargas internas? Las que generan personas, equipos, iluminación, que son las cargas externas que ya lo revisamos, valores por conducción de paredes, de pisos, de ventanas y de techos, y la carga solar, ¿sí? Por ventanas. La carga solar está involucrada en todo esto de aquí, de paredes que están al sol, etcétera.
¿sí? Aquí podemos ponerle paredes también. Listo. Y tenemos lo que ya lo vamos a ver. Estos como cargas y ganancias de calor, lo vamos a llamar, ¿cómo le podemos decir? De la zona, ¿sí? Pongámosle de la zona. Porque ahí viene la parte luego que es la carga de ventilación, que es el estándar 62.1, ¿sí? A la final revisamos que esté todo claro. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las cargas internas? Personas, equipos, iluminación. ¿Cuáles son las cargas externas? Paredes, pisos, techos, ventanas. ¿Sí? Solar. Listo. Entonces estamos claros para empezar a trabajar o para empezar a calcular nuestra carga térmica. Entonces, para explicar un poco más, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener claro qué cargas generan carga sensible y qué artefactos, equipos, etcétera, generan carga latente. Entonces, las cargas sensibles ya lo revisamos, si ustedes se acuerdan, en primera clase, generan un cambio de temperatura. Las cargas latentes prácticamente tiene que ver con la humedad, es lo que genera un cambio de estado, ¿sí? Entonces, las cargas sensibles las generan las personas. Todo lo eléctrico es carga sensible, ¿sí? Carga sensible también la genera conducción. Y carga latente genera las personas según su actividad física, ¿sí? Equipos eléctricos que me generen algún cambio de estado o una carga latente. En esto sería una máquina de café, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con la humedad. Ya, entonces también puede tener aquí, ¿qué les puedo decir? Si es una aplicación industrial, algún proceso industrial que está utilizando agua y está generando humedad o vapor, está generando una carga latente. O también una carga latente puede producirse por alguna infiltración de aire húmedo. Entonces, estos son ejemplos de carga latente y carga sensible, ¿claro? Y la carga total, carga sensible más carga latente. Ojo, esto cuando revisemos la psicometría, esto es muy importante tenerlo claro totalmente. Carga sensible, carga latente. ¿Sí? Nosotros en aire acondicionado normalmente decimos, la carga sensible es la mayor parte de la carga total. Y la carga latente es una fracción mucho menor, ¿sí? Entonces, si tú satisfaces la carga sensible, estás satisfaciendo la carga total de la zona. Entonces, esto de aquí, porque les digo que es muy importante, por dos cosas. Uno, para nuestros análisis psicométricos. Y dos, para seleccionar nuestros equipos. Entonces, ustedes van a darse cuenta luego que todos los fabricantes diseñan o fabrican estos equipos para satisfacer cierta carga sensible y cierta carga latente, ¿sí? Equipos comerciales normalmente satisfacen el 0.75 y esto el 0.25. La carga total sería la suma de las dos, 100%. Entonces, esto hay que tener muy claro cuando estemos en la parte de selección de equipos, porque no todo equipo puede satisfacer sus cálculos o sus condiciones de diseño, ¿sí? Entonces, después del diseño, análisis psicométrico, etcétera, cálculo de carga, tengo que seleccionar bien los equipos, porque de nada les sirve haber hecho un excelente cálculo y seleccionan mal el equipo. ¿Sí ven? Todo va enlazado. ¿Está claro? Sí, caballero, otra consulta. Ok.
Sí, en el caso veo que aquí se repite en equipo para carga sensible, para carga latente, se repite Coffee Maker y Coffee Maker. Se puede anotar el equipo 2 veces o una vez para cada una de las cargas. Digamos, aquí es igual que las personas. Las personas te generan carga sensible y carga latente. Aquí simplemente por el ejemplo lo he mencionado 2 veces, ¿sí? Pero esto Coffee Maker significa porque está consumiendo electricidad, está consumiendo una carga sensible y te está generando vapor, ¿sí? Por el agua que se está evaporando para hacerte un café, entonces está generando carga latente. A eso se refiere. ¿Sí Y está claro? sí, por ende debe tener diferentes coeficientes. No, aquí es toda la parte eléctrica, ¿sí ves? Todo lo que consumo, todo aparato eléctrico genera una carga térmica sensible. ¿Por qué? Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si tú estás consumiendo energía para operar este equipo aquí, esta cafetera, esa energía eléctrica ¿en qué se transforma? En calor, que afecta a tu zona. Pero esta de acá, esta carga latente de esta cafetera significa que aquí tú ingresaste esa agua a la cafetera y se evaporó y esa agua te está generando humedad en la zona, que significa carga latente. ¿Sí? Listo, bien. Gracias. Perfecto. Ok, entonces, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, tenemos unos minutos más. Perfecto. Perfecto. Ya mismo les tomo lista. Ok, entonces por enfriamiento, ganancias de calor o carga de carga térmica, tenemos ganancia de calor de la zona o del espacio. Si ven que yo siempre menciono zona, es la tasa cantidad de calor que ingresa al espacio, ¿sí? Entonces, la ganancia de calor que está generándome en la zona. Entonces, la carga de enfriamiento, que es, en cambio, el calor que se debe eliminar o remover de la zona. ¿Por qué? Por el volumen de aire que lo vamos a tratar. Para mantener las condiciones de temperatura, aquí le pondría y humedad. ¿Sí? Entonces, esta es mi carga de enfriamiento. Estos son ganancias de calor que se Estos no son los mismos. Ojo, esto también, todo por pequeño que mencionemos o insignificante que parezca, todo tiene su porqué. ¿Sí? Entonces, chequen esta parte. Dice, estos no son los mismos, ¿sí? Debido a la capacidad térmica del edificio, ¿sí? Tiempo de retraso, lo que hablamos de operación, ¿sí? No hablamos de la operación, etc. Los resultados en cálculo de carga térmica son complicados, ¿sí? Son complicados. Hay que tener criterio, los conocimientos para decir si eso que está ahí está bien. Entonces, aquí viene el análisis informático preciso, utiliza métodos en función de transferencia de calor. Entonces, por eso es que utilizamos nosotros software de cálculo de carga térmica. ¿Sí? Entonces nosotros por eso utilizamos software para el cálculo de carga térmica. Lo pueden hacer a mano, ¿sí? Pueden calcularlo, etcétera. Pero, ¿cuál es la diferencia con un software de cálculo de carga térmica? La diferencia es que el software de cálculo de carga térmica va a ser la simulación. Va a ser una simulación para las condiciones climatológicas de la ciudad donde ustedes están calculando la carga térmica y les va a arrojar el reporte para la peor condición. ¿Sí? Entonces, estos software tienen internamente cargados todas las condiciones meteorológicas de esa zona o de esa ciudad y va a ser un rateo, una simulación para enero, para febrero, para marzo, para abril, para mayo, hasta diciembre, durante las 24 horas y les va a decir, ok, tu cálculo de carga térmica es 2 toneladas de refrigeración a las 6 p.m.
el 2 de julio. ¿Sí? Así les arroja ese software. ¿Está claro? Pero ustedes saben que durante la noche no es la misma carga térmica que durante el día. Si se dan cuenta que todo es un análisis muy detallado. ¿Está claro? Sí, profe. Cuando se refiere al peor de las condiciones, se refiere de que ya después bueno, el software va a dar el peor caso y uno como ingeniero va a tener que tomar la decisión de, de como que tomar en cuenta lo que dice el software o como que llegar al confort humano a ese tipo, en ese día específico a tal hora. Porque Claro, siempre van a haber rangos, siempre van a haber rangos. Entonces ya depende del criterio del ingeniero poder seleccionar. claro, digamos, ya depende del criterio del ingeniero para poder decidir si ese cálculo de carga térmica o ese resultado está correcto, está dentro de los rangos que como ingeniero los conocemos, o es algo ilógico, que necesita revisión. Puede ser que como les mencioné en el ejemplo anterior, tengo 12 metros cuadrados, me sale 5 toneladas. ¿Por qué me sale 5 toneladas? Tengo que revisar que me confundí, en vez de poner un 1 de coeficiente del vidrio, puse 10. O en vez de poner, ¿qué les puedo decir? Quito, puse Guayaquil. En vez de poner 200 metros cuadrados, puse 2000 metros cuadrados. Algo está pasando, ¿sí me entienden? Entonces, no todo tienen que aceptarlo de golpe, tiene que haber un análisis como ingeniero de que los resultados están correctos. A eso me refiero, ¿sí? Entonces, vamos a quedarnos aquí con esta parte de introducción, porque veo que ya el tiempo está corto. Para la siguiente clase ya empezar a nuestros métodos de cálculo de carga térmica. Y luego con nuestros métodos, ustedes ya van a estar listos para entrar a la parte de ciclometría. Entonces, el que sabe ciclometría sabe aire acondicionado, como dicen todo el mundo, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Sí, profe. A ver, vamos a hacer algo. Vamos a bajar aquí. Yo creo que luego puedo descargar. Listo. A ver, aquí faltan algunos estudiantes, ¿sí?, que no están conectados. Luego lo vamos a ver. Les voy a mostrar la tarea que van a tener. No la van a hacer ahora, ¿sí? No la van a hacer ahora. La van a hacer cuando, ya voy a cambiar, la van a hacer cuando la van a hacer cuando terminemos el tema, ¿sí? Cuando terminemos el tema, una semana luego. Van a tener una semana para presentar. Pero al igual que acá, miren, esto es un ejemplo real. Entonces, el resultado que ustedes me muestren, yo lo voy a comparar con el que tenemos nosotros en nuestra consultoría, ¿sí? Listo, entonces estamos acá, ¿no? Entonces, miren, vamos a hacer el cálculo de carga térmica para esta aula. Esta aula en realidad comprende dos aulas, sino que esto representa una pared movible. Se mueve por acá y se convierte en una aula grande, ¿sí? Pero en realidad son dos aulas. Entonces vamos a hacer el cálculo de carga térmica. Ustedes lo pueden dividir por aula 1, aula 2 y a la final el sistema significa la suma de las dos aulas. Entonces aquí yo les he puesto, si ustedes van a este plano, ¿sí? Entonces este plano, ¿qué dice? Planta alta. Van a asumir que la planta baja está, ¿la planta baja qué es? Si ustedes van al corte, ustedes en la planta baja tienen un auditorio. Entonces este auditorio está en teoría climatizado y la planta alta tiene una cubierta, ¿sí? Con tumbado, ¿sí? Tienen aquí tumbado.
Perfecto. Bueno, acá tienen todo esto es partición que está dando a una doble altura. ¿Qué significa esto? Una doble altura. Tienen el número de personas por el número de sillas y tienen la parte de iluminación por el número de lámparas. Entonces, si no hay más información, simplemente asumen, estas son lámparas LED del tamaño que esté ahí y buscan una información técnica de algún fabricante. Tienen la altura de las paredes, por eso se necesita el corte. ¿Sí? Y tienen la orientación norte, sur, este, oeste. ¿Sí ven? Yo les he puesto aquí esto de aquí, pero normalmente no me dan, a veces no me dan los cortes, a veces no me dan la orientación, no me dan la parte eléctrica, la iluminación. Entonces todo eso ya lo vamos a aprender en la siguiente clase, cómo puedo asumir parámetros que estén dentro de los rangos adecuados de cargas eléctricas según la aplicación, de iluminación según la aplicación, etcétera. ¿Sí ven? Entonces, como ingenieros tenemos que conocer esos parámetros, esos rangos y decidir que todo está correcto. ¿Está claro? Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta? Solo tiene los arquitectónicos, no tiene los eléctricos. Nada, solo Ni, esto, solo, ni de solo esto de iluminación. iluminación. Solo Oh, esto de iluminación, pero ustedes ya saben que es una aula de clases. ¿Qué más van a tener de equipos eléctricos? Un proyector, ¿sí? Pueden ponerle un computador del profesor, ¿sí? Un computador, un proyector, iluminación y nada más. No tienen nada más, creo que en una aula de clases. Listos. Entonces, Una consulta. ¿sí preguntas? Sí, hay también los aparatos de los teléfonos. No sé si esos, o sea, tienen muy poca No, carga de... eso lo pueden tomar como insignificante. En realidad nunca. Sí, es una Ok, buena pregunta, ¿me entienden? Pero en realidad nunca lo hemos considerado y no está tabulado en ninguna normativa. Entonces, debe ser porque es insignificante, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros saber qué celular está utilizando cada persona o si todos tienen celular. Y es algo muy bajo que prácticamente no está en ninguna normativa de ser considerado. Eso sí, si esto es una sala de cómputos, ustedes tienen que considerar obviamente una computadora por cada estudiante. ¿Sí? perfecto, gracias. Perfecto, estamos claros, estamos bien, estamos bien. También, su compañera pertenece a la directiva de la RAE. Miren, pueden ponerse en contacto y asociarse. Ok, ¿qué les iba a decir? Bueno, entonces ahí nos vemos en la siguiente clase. Yo voy a tratarles de subir mayor información. La tarea no tienen que hacerla ahora. Cuando terminemos la parte de cálculo de carga térmica la realizamos. Y algo más le iba a decir. Bueno, estén pendientes del Teams porque les voy a subir una capacitación que va a haber. Algunas capacitaciones siempre hay online. Sí, son gratuitas para que puedan conectarse. Listo. Si no hay ninguna otra pregunta, nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profesor. Ok, listo. Gracias. gracias, ingeniero. Bye. Gracias, ingeniero.